Si hay tantos gestos de unidad, tantos gestos de paz como los que tú has enumerado en esta conversación, ¿por qué vivir actualmente en Buenos Aires y no en Cali, Medellín? Bueno, yo creo que víctimas de este conflicto hubo muchísimas. Es difícil acercarse a todas. Yo no conozco. Hay muchas historias que desconozco de familias que fueron destruidas por la violencia de mi padre. Y es entendible que muchos vean que el odio es el camino y desde ese lugar prefiero no tentar el destino. Que me interesa también saber en qué condición se encuentra tu madre el día de hoy, tu hermana pequeña. Está estudiando, tengo entendido, tu hermana, ¿no? Sí, así es. Bueno, ellos viven tranquilas, alejados de la prensa y yo les respeto su intimidad. Entonces, desde ese lugar prefiero mantener y respetarles a ellas esa privacidad que han decidido preservar. ¿Qué pasa cuando ves imágenes como las que estábamos revisando recién en la Hacienda Nápoles? Tu padre, que era un obsesivo en la compra de estos animales, cada vez más extravagantes, jirafas, rinocerontes, elefantes. ¿Cómo es la infancia así? Porque es la infancia del pibe, como dicen los argentinos. Bueno, en ese momento tú no juzgas, simplemente... Lo disfrutas. Se disfruta, eres niño, no te preguntas a qué se dedica tu padre. Simplemente si de repente un día despiertas y tienes a Disneylandia a tu alrededor, pues lo que haces es disfrutarla como tal. No vivías indagando esto de dónde salió o qué pasó para que esto sea posible. Hacían unas carreras en autos motorizados. De todo, hacíamos de todo. O sea, no había límites para comprar cosas. Entonces había exceso de lujos en ese lugar, en aquel entonces. ¿Qué pasó cuando todos esos lujos se rompen, se quiebran, todo ese dinero se disipa? Bueno, te sorprendería ver la cantidad de propiedades que hubo en su momento y el estado en el que se encuentran actualmente. Prácticamente devoradas por la naturaleza, carcomidas por esa violencia feroz de la que mi padre fue partícipe, pero también como un boomerang volvió. Yo creo que la violencia es como el boomerang que tú tiras y si lo arrojas con muchísima violencia vuelve contra ti y te puede cortar la cabeza. Sebastián, trato de imaginarme una comida de los Escobar, un día cualquiera, un sábado, en la tarde. Quizás minutos antes tu padre urdió algún plan o algún asesinato. Cuando se enteraba de eso, ¿cuál era la reacción de él en la familia? ¿Ustedes estaban conscientes de eso? ¿Lo comunicaba? ¿Era siempre en silencio? ¿Qué pasaba ahí? Mira, yo debo decir que mi padre nunca nos quiso hacer creer a nosotros que él era un ejecutivo, ni que trabajaba para una empresa multinacional prestigiosa, ni mucho menos. Mi padre había asumido la realidad de que él había elegido ser delincuente. Debo decir también que cuando era muy joven, y de hecho sobre ello hemos hecho una camiseta, que encontramos un carnet universitario de él, cuando intentó ingresar a la universidad a estudiar abogacía y periodismo. Colombia tiene muchísimas restricciones para el acceso a la educación. Es un privilegio, no un derecho. Entonces, desde esa camiseta, por ejemplo, nos preguntamos cómo es posible, cuánto habría podido cambiar la historia de un país si se le hubiese dado acceso a la educación a él. Y no es para lamentarnos, simplemente para comprender la realidad actual y cómo un acceso gratuito a la educación le habría podido cambiar toda la historia de un país. Quizá cuánta violencia se habría evitado Colombia si mi padre hubiese podido convertirse en periodista o en abogado como fue su deseo cuando creo que llegó a un punto en su vida en el que tomó la determinación de recorrer el camino de la delincuencia, porque intentó recorrer el camino de la educación y no lo encontró. ¿Cuál es tu postura en torno a la legalización de ciertas drogas? ¿Ayudaría a evitar el narcotráfico en Colombia? Yo creo que el narcotráfico va a existir no solo en Colombia, quiero ir más allá, al mundo entero. Mira, yo hago una comparación. Prohibamos la pizza y vamos a tener una guerra por la pizza. La palabra prohibición divide, enfrenta. Yo creo que las pizzas, para poner ese ejemplo sencillo,
subirían de precio, bajarían de calidad, se generarían bandas que lucharían entre ellas por el control del territorio y desde ese lugar terminaríamos enfrentados. Y la pizza, si la comes en exceso, seguramente te puede hacer muchísimo daño. Creo que también el tema de las drogas tocan temas muy sensibles como tu intimidad, lo que tú hagas dentro de tu casa o en un ámbito privado es algo que debe ser respetado. Creo que hay una sola certeza en la lucha contra las drogas hoy día y es que llevan 40 años aplicándose las mismas fórmulas y el poder intimidatorio y de corrupción que tiene hoy el narcotráfico es muchísimo mayor y va en constante crecimiento. Hay grandes líderes del mundo que han reconocido y han hecho llamados, incluso nuestro actual presidente, el señor Juan Manuel Santos, está también haciendo un llamado a que se reabra el debate. Yo no creo que haya una fórmula para solucionarlo, pero creo que es necesario que se reabra el debate, que se encuentren alternativas y soluciones distintas a las que ya hemos venido probando la misma fórmula de Nixon desde hace 40 años y los resultados son la violencia de Colombia, que hoy ha sido exportada tristemente a México, un país que quiero mucho, del cual es oriunda mi esposa y me duele todo lo que pasa allí, me duele ver cómo literalmente se repite la historia que yo viví con esa violencia desmesurada y creo que aún es tímida para lo que podríamos llegar a ver yo creo que si tú tienes que defender tus ideas con armas, hay que revisar las ideas. ¿Cómo recuerda tu madre a tu papá, a Pablo Escobar? Mi madre se sabe de memoria las cartas de amor que mi padre le escribía y las comparte con nosotros cuando se da la oportunidad. Hay mucho amor en mi familia por mi papá. ¿Tú crees que ella, porque uno como hijo siempre se da cuenta cuando las mamás están bien o están mal, crees que ella superó la muerte de tu padre o hasta el día de hoy continúa siendo un tema? Yo creo que ya está bien, que ella es una mujer fuerte, valiente, le ha tocado enfrentar situaciones extremas. Creo que está tranquila con su conciencia de saber que acompañó a mi padre hasta el último de sus días, que le brindó todo su amor mientras estuvo en vida, que compartió con él la experiencia de ser padres teniéndonos a nosotros como hijos y creo que es un tema concluido para ella en su vida personal e íntima.